En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Es verdad, pues, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y si haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en ceniza le convierte, la muerte de dicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado mal lisonjero me vi, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los rotundos a la vez que reflexivos versos que acabo de leer pertenecen al célebre monólogo de Segismundo de la escena 19, jornada tercera, perteneciente al drama barroco La vida es sueño. Su autor, el inconmensurable Pedro Calderón de la Barca. Estrenada en 1635, durante el reinado del Austria Felipe IV, al año siguiente, La vida es sueño fue publicada en la primera parte de las comedias de don Pedro Calderón de la Barca. La temática de esta obra, que consta de 3 actos o jornadas, gira alrededor del valor de la libertad, el libre albedrío del ser humano para configurar su vida frente a la predestinación a la que, según diversas concepciones, va abocada la persona. En cuanto al fragmento que hemos traído aquí, la idea de la vida como un sueño se trata de un tópico que podemos rastrear muy tempranamente en la literatura universal, existiendo referencia en el pensamiento hinduista, la mística persa, el budismo, la tradición judeocristiana o la filosofía griega de Platón. A la originalidad del argumento, desarrollado en Polonia con una valiente Rosaura vestida de hombre en el primer acto, así como a la complejidad y riqueza de pensamiento, hemos de añadir una variedad métrica inusual mezclando romance, quintillas, silbas pareadas, redondillas, octavas reales y décimas. En esta precisamente se expresa el monólogo expuesto más arriba. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 58. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro agrado. Aprovecho para desearos una feliz, muy feliz entrada en el nuevo año 2024. Y es que el próximo 17 de enero se cumplirán justamente 424 años del nacimiento en Madrid del dramaturgo español del siglo de oro Pedro Calderón de la Barca. El laureado y prolífico poeta fallecería en esa misma ciudad el 25 de mayo de 1681. También precisamente un 17 de enero, pero de 2002, moriría en Madrid el prosista español Camilo José Cela Truloc, escritor galardonado con los premios Nobel, Príncipe de Asturias, Cervantes, entre otros, quien nacería en Iria Flavia, aldea gallega perteneciente al municipio gallego de Padrón,
el 11 de mayo de 1916. Es esta la primera vez, si bien os comento que no será la última, que la siguiente invitada de esta tarde nos acompaña en la estantería. Hace tiempo que sigo su obra con gran interés por la calidad de sus escritos y por el denso contenido de sus textos. Ella es Sonia Jiménez Tirado, natural de Jaén, si bien afincada en Cartagena, y a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente en el encuentro poético que nuestra querida amiga común Isabel Resmo, junto con Inma J. Ferrero, organiza cada año en la hermosa ciudad de Úbeda al final de la primavera. Sonia, que cultiva tanto la narrativa como la poesía, es titulada en Relaciones Públicas así como en Psicología. Jurado en diversos certámenes y presente en numerosas antologías, forma parte del Centro Andaluz de las Letras y de la Fonoteca Española de Poesía. Además, desde hace años, trabaja como colaboradora de opinión para el diario Jaén. En cuanto a su bibliografía, diremos que en 2013 publica su primera novela No llegaré tarde, reeditándose a los pocos meses una segunda edición. También en 2013 saldría a la luz su primer poemario, 1000 pedazos más. En 2015 publica su segundo libro de poemas bajo el título Vértices. Su último poemario es Memorias de una contorsionista, publicado con un notable éxito por la editorial Marley Brosgen, obra esta acerca de la que sobre todo nos hablará hoy en el programa. Actualmente, Sonia está trabajando principalmente la narrativa. A la publicación de su próxima novela, En el nombre de las cosas, estaremos especialmente atentos por ser una autora que tiene mucho y mucho bueno que decirnos. Sonia, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la estantería. Es un privilegio contar con tu presencia en el programa. Hola, buenas tardes. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes de la estantería de Radio Proverso, que dirige Tomás Sánchez Rubio. Soy Sonia Jiménez Tirado, soy natural de Jaén, aunque actualmente me encuentro afincada en la ciudad de Cartagena, en Murcia. Deciros primero que es un enorme placer poder participar en este programa de la estantería, el que he escuchado infinidad de veces. Si bien es mi primera vez, espero que no sea la última y espero que disfrutemos de este ratito que vamos a compartir. Como bien os decía al principio, yo soy natural de Jaén, aunque es verdad que de la capital, de Jaén capital, aunque he estado 20 años de mi vida en Baeza, en la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Baeza, de la que siempre llevo un trocito de mi corazón. Ahora mismo estoy en Cartagena, una ciudad que estoy disfrutando muchísimo también, está el mar cerca, y creo que a los que tenemos un poquito la vena creativa, el mar siempre nos revuelve y nos amansa también de alguna manera. De mi trayectoria literaria, deciros que no me alcanza la memoria para recordar cuándo empecé a escribir. Sí me recuerdo, las primeras veces que me recuerdo escribiendo fue transcribiendo las poesías y los poemas y las cancioncillas que escribía mi abuelo materno, mi abuelo Mateo. Y luego ya a partir de ahí sí que es verdad que he escrito mucho, aunque en aquel momento no me interesé por ningún género literario hasta un poquito más tarde. Sí tengo los primeros documentos que tengo escritos de mi autoría, pues debería tener 7 o 8 años aproximadamente, cuando sí que ya empecé a dejarlo por escrito de alguna manera con más constancia. No fue hasta mi adolescencia cuando ya me empecé a interesar por la poesía como género literario en particular. He leído a diferentes autores. Me gusta interesarme o conocer las diferentes formas de cada uno, pero sí es verdad que para mí Lorca supone como un origen de todo, ¿no? Entonces me considero lorquiana y seré lorquiana hasta la muerte. Y sin menospreciar, por supuesto, a Miguel Hernández, a Pedro Salines, a tantos autores españoles que merecen el mismo reconocimiento. Pero bueno, para mí Lorca, pues siempre será Lorca y me encuentro enormemente vinculada a su poesía. Yo empecé a escribir ya publicando en redes como tal, cuando las redes sociales o el concepto de redes sociales que tenemos ahora no existía. En aquel momento sí que existía una plataforma que se llamaba Blogger, que muchos seguro conocéis. En aquel momento Blogger era como una ventana al mundo
en el que se podía plasmar, bueno, pues lo que escribía, unas fotografías, otros cantaban, vídeos, en fin, un poquito una variedad de todo. Yo hice un blog que se llamaba en aquel momento Latido y Lamento, con un seudónimo que era La Venus de Milo, y publiqué durante bastantes años en ese blog con ese seudónimo. Hasta que debía de rondar el año 2011 aproximadamente, cuando una amiga mía me empujó a transformar ese blog anónimo ya en un blog con mi nombre. Y ahí fue cuando surgió el blog de 1000 pedazos más, que todavía existe en la red, que ya sí que empecé a publicar con mi nombre. Ahí publiqué, curiosamente, el primer libro mío que hay en el mercado no es de poesía, es de novela, es narrativa, realismo mágico que lo llaman. Se llama No llegaré tarde, se editó en abril del año 2013 y se reeditó a finales del año 2014, quiero recordar, en una segunda edición que todavía sigue en vigor. Ese mismo año 2013 se publicó en la misma editorial el libro homónimo del blog, que se llamaba 1000 pedazos más, en el que recogí toda la trayectoria o todo el material que había en prosa poética y se presentó en concreto en la Universidad Popular de Jaén en el 4 de noviembre del año 2013. Es cierto que yo no soy una autora muy prolífica, aunque escribo mucho habitualmente, pero es verdad que no vengo publicando muy habitualmente, y así no fue hasta el año 2015 cuando publiqué un segundo libro de poemas que se llama Vértices, con la misma editorial. Y es cierto que con ese libro yo sentí que sí que hubo un antes y un después en mi trayectoria literaria. Se presentó en la se presentó en la Biblioteca Provincial de Jaén, ¿vale? Con un llenazo absoluto. Y bueno, luego a partir de ahí hicimos un tour poético, y digo hicimos porque me acompañó Alberto Pizarro y me acompañó mi buen amigo Rodrigo Gómez Pastor, que es pianista. Hicimos un tour poético por diferentes provincias de España, bueno, pues haciendo recitales poéticos, ¿no?, acompañados de música. A partir de ahí hice un parón bastante importante, aunque nunca he dejado de trabajar, porque he sido jurado de diferentes concursos de poesía, como el concurso de poesía de la Universidad de Jaén. También he sido jurado del concurso internacional de poesía y novela de Diario Jaén. Y bueno, todo eso pues, también requiere de mucho tiempo y de mucha dedicación. Y en ese tiempo también me gradué en psicología. Más tarde empecé a ejercer como profesor tutor en la Universidad de la UNED, del Centro Asociado de Úbeda, y he estado dando clases durante unos años a los alumnos de psicología y también a los alumnos del grado de criminología, hasta que me vine aquí este año pasado. Realmente durante todo ese año he seguido escribiendo poesía, he seguido escribiendo narrativa, pero no tenía una necesidad imperiosa de publicar y tampoco tenía tiempo material de hacerlo. Así que bueno, realmente fui posponiendo. Me encontraba de alguna manera un poco dormida hasta que apareció Jorge, mi editor, de la editorial Marley Broxgen, y me hizo una propuesta bastante interesante. Llegó a mí a través de mi amigo Jesús Tíscar y me hizo una propuesta que era sacar un libro de poemas dentro de la colección Maya que acababan de empezar. En concreto querían que fuera el número 2. En ese momento sí que yo ya tenía en mente un libro que se llamaba El Amanecer, que se llamará El Amanecer de los días sin sol. Pero es verdad que ese proyecto no encajaba del todo, para mí no encajaba del todo en el formato que ellos necesitaban o que ellos en ese momento estaban demandando. Así que bueno, entre Jorge y yo conseguimos orquestar o hacer la arquitectura de lo que es Memorias de una contorsionista, que fue finalmente el título que pusimos al libro. Y el 31 de mayo de 2022 salió a la venta mi tercer libro de poemas, Memorias de una contorsionista, que tengo que decir que me ha dado muchísimas satisfacciones, que me las sigue dando, y bueno, que eso me permite también, entre otras cosas, estar aquí hoy con vosotros. Se presentó en Madrid en octubre de ese mismo año, en la librería de La Independiente, en el barrio de Lavapiés, y se presentó un poquito después, una semana después, en
en la Biblioteca Provincial de Jaén también, con otro llenazo que también me llenó a mí el corazón. Deciros que formo parte del Centro Andaluz de las Letras, del CAL, también de la Antología Internacional de Poetas que dejó Antonio Sabido. También pertenezco a la Fonoteca de Poesía Española. Y bueno, sigo haciendo, desde el año 2011 trabajo como colaboradora de opinión en Diario Jaén, lo que me permite, es una pequeña ventanita que tengo mensualmente en la que me puedo exponer, ¿no? O de alguna manera, es un espacio del que yo disfruto muchísimo, ¿no? Esos espacios pequeñitos los que la mayoría de veces lleno pues de cosas de mi amigo, de mi visión, de los trabajos que hacen gente, casi siempre gente a la que quiero mucho y a la que le tengo mucha estima. En mis proyectos, ahora mismo, aunque sigo escribiendo poesía, porque es algo que jamás podré dejar de hacer, es cierto que estoy trabajando la narrativa. Tenemos un proyecto entre Marley y yo, un proyecto en narrativa, una novela, que sí que os puedo adelantar el título, que se llamará En el nombre de las cosas, pero poco más. Queremos que salga a lo largo de 2024, más bien en el otoño de 2024. Y bueno, es una novela que tiene una trayectoria bastante amplia. Empecé a escribir en un momento de mi vida y terminé en pandemia. Pero es verdad que que la amplitud del tiempo en el que la he escrito ha sido bastante intensa. Sigo trabajando la prosa. Hice después de En el nombre de las cosas, terminé otra novela. Y ahora actualmente estoy trabajando también en otra. En el nombre de las cosas os puedo adelantar poco, solo que es una temática de bastante interés social, que esperamos por supuesto que os encante y que que ya pronto espero volver, cuando vuelva aquí a la estantería, ya presentando El nombre de las cosas. Bueno, me queda hablaros de Memoria de una contorsionista. Memoria de una contorsionista es un libro chiquito, con un formato peculiar, con la tapa de cartoné. Es un libro joya, para mí al menos, y creo que casi toda la gente que la tiene en su poder lo ve de la misma manera. Está muy mimada, es una colección muy mimada. Y bueno, pues la verdad es que yo me siento enormemente afortunada de poder pertenecer a la colección Maya. En Memoria de una contorsionista está dividido en 3 partes. Una primera parte que es la cuerda floja, que quizás sea la parte más dura o más catártica. Es un tránsito entre el ayer y el presente. Luego hay una parte ya que es el vodevil, ¿no? En donde el vodevil, que esa parte pertenece casi toda, está escrita en la época de la pandemia, y en la que la contorsionista hace una abstracción, ¿no? Como una vista de pájaro de todos esos personajes en los que a veces nos convertimos a lo largo de nuestra vida. Y bueno, pues en el vodevil es como un pequeño circo de todos esos personajes que a veces interpretamos de alguna manera. Y acaba con una tercera parte, que es la contorsionista, que quizás sea la parte con más luz para mí, o quizás la parte más actual. La contorsionista a mí me toca muy, muy, muy de lleno. Es el libro para mí ahora mismo el principal de mi carrera literaria. No porque sea el último, simplemente porque creo que sí que hay ahí un vértice, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que supone pues un punto de luz, ¿no? En toda la trayectoria. Si me lo permitís, os voy a leer un poema. En concreto, os voy a leer un poema que se llama Aire. Y dice así: ya no soy el depredador vestido de fiesta en los días grises de nadie, ni soy la huella sobre el botón que activa el artefacto. Ya no soy la bestia que muerde y se arranca los dientes para no dejar rastro. No soy ni la boca ni el hambre. Ya no soy la sombra ni el sombrero, ni el desgaste de recorrer 1000 veces el mismo asfalto. Ya no soy la derrota celebrando la victoria de otros. Ya no soy el trofeo estético de alguien que no me valora, ni escondo la belleza en una bolsa de tintorería rota. Ya no soy el amante al que abandonar a las 5 de la madrugada, ni el beso furtivo, ni el éxtasis prohibido. Ya no soy el verbo que no casa con ningún verso, ni la frase hecha que fácilmente se pronuncia.
Ya no soy el colibrí que escapa de la jaula y vuelve, ni soy el ladrón de almas que llora en soledad su pérdida. Ya no soy la promesa caducada en un armario de conservas, ni soy alimento de hienas con rostro amable. Ya no soy el solo al que todos acuden, ni la compañía perfecta para espacios huecos. Ya no soy el alma en pena, ni la caja de recuerdos, ni el pasado ajado que se asoma al espejo. No soy el vendedor de sueños, ni el equilibrista, ni el trilero, que nada esconde y ni siquiera disimula. Ya no soy la poeta rota, ni el grito, ni el daño. Bueno, pues este es uno de los poemas, ¿no?, que está contenido dentro de La contorsionista. En concreto es el primer poema que se encuentra dentro de la parte del vodevil. Y ya antes de despedirme, os voy a leer os voy a leer un poema ya de la parte de La contorsionista, ¿no?, que ya es como un poquito más luminoso, ¿no?, esa parte. Os voy a leer en concreto Delirios de pájaro. Desconozco el origen de tu especie, como desconozco la estructura del deseo, como ignoro la realidad del azúcar o la certeza de una carrera suicida. Afino la intención como un águila hambrienta, agudizo la mirada desde mi azotea y te observo. Tornas impredecible a plena luz del día. Espero entonces a la noche con su sol blanco, deshago la memoria para olvidar el daño y me atrevo. Soy un humano con delirios de pájaro. Te alcanzo al fin leve, tu pasión me golpea el entendimiento, me aturdes y conozco así el sabor de la sangre. Sobrevuelo tus humedales con el ánimo intacto, me abalanzo sobre mis dudas y las devoro como queriendo olvidar quién soy. Y tú, que ignora la arquitectura de mi boca, como ignora la mordedura que contiene, te me dibujas semejante, aguda como un animal salvaje, y avanzas entre cantos de navajas, desconociendo el miedo y la profundidad de un latigazo en la sien. Yo me detengo, observo, tiemblo, salto, sigo siendo un humano con delirios de pájaro. Bueno, pues ya por último, muchísimas gracias, Tomás, por acordarse de mí. Muchísimas gracias a todos los oyentes de La Estantería por permanecer con nosotros hasta aquí. Os mando un abrazo enorme y espero de verdad que nos podamos escuchar pronto. Un abrazo. Gracias. En el espacio de la Raíz, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, continuaremos esta semana refiriéndonos a algunos términos de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Empezaremos esta tarde por la palabra oriundo. Ya sabéis que oriundo viene a significar nacido o procedente de un país, de un territorio geográfico determinado. Pues bien, este término provendría de orior, que es un verbo deponente del latín que significa nacer o emerger. Lo tenemos, por ejemplo, en la palabra oriente frente a occidente. Oriente, ya sabéis que geográficamente hace referencia a lo que sería el este frente a occidente, que es el oeste. Pues bien, la relación con el verbo orior es que oriente hace referencia al lugar por donde sale el sol, por donde emerge o nace el sol, frente a occidente u oeste, que es donde muere. Efectivamente, occidente proviene del verbo oquido, que frente a orior significa matar. De ahí viene, por ejemplo, el hueso occipital, que es el que está situado aquí en la parte trasera del cráneo, y que los antiguos ya tenían conciencia de que un golpe en ese lugar pues podía producir automáticamente la muerte de la persona. También está relacionado con orior otro término derivado, que es orto frente al ocasus. El orto sin H es el nacimiento
normalmente relacionado también con el sol, frente al ocasus. Ocasus sería la muerte del sol. También, de ese modo, ocasus está relacionado pues con el verbo okido, al que hemos hecho referencia anteriormente. Por supuesto, con esta palabra, con este verbo orior, también se relaciona origen. En segundo lugar, tenemos la palabra, la voz cachivache. La palabra cachivache, mucho más usual desde su origen bajo la forma plural cachivaches, hace referencia al utensilio o mueble de una casa, al trasto, cacharro u objeto viejo e inútil, y tiene como origen presumiblemente la palabra cacho, que puede significar tanto cazo o cacharro como pedazo o trozo de algo. Covarrubias ya recogió esta voz en su obra Tesoro de la lengua castellana o española de 1611, en la forma plural cachivaches, y en la que le daba la explicación de que se trataría del conjunto de trastos viejos y quebrados que están en los rincones de las casas y que apenas pueden servir por estar mal parados, literalmente, como él dice. Respecto al origen del vocablo, indica que provendría de unir las palabras cachos con la palabra vasos, señalando que conviene saber que se trata de vasos quebrados rotos porque cacho significa pedazo. Mientras tanto, baches provendría de vasos. De este modo, literalmente, los cachivaches serían los vasos, jarros, olla u otra vasija devocada, sin pie, sin ala, sin pico, etc. La RAE, sin embargo, difiere de la explicación dada por Covarrubias, indicando que la palabra cachivache es un derivado de cacho, bien, pero al que se le añade una reduplicación enfática o expresiva, que sería ese bache. Este tipo de reduplicación expresiva son visibles en otros términos o expresiones como zurriburri o atroche y moche. En tercer lugar, comentaremos el término energúmeno. Provendría del latín energumenus, que a su vez procede del griego antiguo energúmenos, con el significado literal de poseído, y que proviene del verbo griego energeo, con el significado de influir o influenciar. Los antiguos buscaron diversas explicaciones para el comportamiento de quienes sufrían de males como la epilepsia y lo que hoy se conoce como comportamiento histérico. Ya los romanos decían que estas personas, a quienes llamaron energúmeni, eran presa de encantamientos o hechizos. No se tenía en cuenta que podía ser sencillamente pues una enfermedad física, psíquica, fisiológica, etc. Con el advenimiento del cristianismo surgió la hipótesis de que estas personas estaban poseídas por el demonio, que ocupaba sus cuerpos y solo los abandonaban si era obligado a hacerlo mediante un exorcismo. Uno de los primeros autores españoles que empleó la palabra energúmeno fue Fray Benito Jerónimo Feijoo en 1739 en su obra Teatro Crítico Universal. En cuarto lugar, nos ocuparemos de la palabra soez. Para ella tenemos dos explicaciones. Unos piensan que proviene de sub faecem. Faecem, palabra latina que se enuncia faex faequis, palabra de la tercera, con el significado de hez y de donde viene el verbo defecar. Subfaequen literalmente significaría bajo la hez, bajo los excrementos. Y de ahí, de esa palabra, procederían sucidus, que daría sucio, o el nombre del cerdo, sus. Ya sabéis que en latín cerdo es sus suis. Pero tenemos una segunda explicación y es quien lo relaciona con el árabe. Efectivamente, rajez, proveniente de raíz, con el significado de barato, de algo barato, de poco valor,
es un término que proviene del árabe hispano. Y entonces directamente esta palabra, según estas personas, pues por una evolución, pues iría a parar a Suez. En quinto lugar, trataremos el interesante sustantivo tatuaje. La etimología de la palabra tatú o tatuaje estaría en la isla de Haití, en el archipiélago de Samoa, y derivaría de la raíz ta o tatau, que significaría marcar o golpear dos veces, y de ahí dibujar. La palabra sería introducida en el inglés por el capitán James Cook, que, como sabéis, llevó a cabo una expedición por aquella parte del mundo. En francés aparecería la palabra tatouage, de donde presumiblemente lo tomaría directamente el castellano. Y en sexto lugar tenemos una curiosa palabra, pero la verdad que sigue siendo muy usual entre nosotros: el término merienda. La palabra merienda deriva del verbo en latín merere, cuya primera persona del presente es mereo, que significa merecer, de donde proviene, por ejemplo, la palabra mérito. En la antigua Roma se comenzó a denominar merenda a la comida que se servía a los soldados a media tarde como reconocimiento, como recompensa a sus esfuerzos durante el día. Literalmente, merienda, merenda primero, merienda después. Se trata de un participio de futuro, con el significado de aquello que debe ganarse, aquello que debe ser merecido. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento, El beso, trata de despedidas, silencios, atardeceres, pero sobre todo es una historia de amor. Y es que dicen que aunque creamos no estar enamorados, siempre, siempre acabamos sufriendo por amor. El beso. En una ocasión me dijiste que yo era una persona muy imaginativa. Quizás tuvieras razón. Durante toda aquella tarde estuvimos en silencio, como si de pronto hubiéramos sido invadidos por una suerte de extraña congoja que nos hubiera obligado a recatarnos más de lo previsto mediante un inesperado voto de silencio. Mientras recorríamos la larga avenida poblada de moreras estériles, nuestras palabras no llegaron a enlazarse más que en 2 ocasiones. La primera fue para preguntarte: ¿quieres pasear? A lo que tú respondiste leve y dulcemente: sí, por favor. Eso fue a principios de la tarde. La segunda fue para constatar un hecho: hemos llegado. A lo que tú volviste a responder: sí. Este corto sí
fue pronunciado al borde del atardecer, cuando llegamos a la estación de la que tú partirías en breve. Pero lo peor no fue que solo en 2 ocasiones se enlazaran nuestras leves palabras en aquella funesta tarde de primavera. Lo peor fue que nuestras miradas no llegaran a cruzarse. Tal vez yo no fuera capaz de mirarte a la cara, de enfrentarme a tu boca, a tus ojos, pero tú tampoco quisiste cruzarlos con los míos. Cuando traspasamos el umbral de la estación, cuando salimos al andén despejado como la tarde que terminaba, íbamos de la mano, como 2 novios cualesquiera, pero tú y yo sabíamos que a veces nada es como parece. Ahora recuerdo que la maleta me incomodaba mucho, que me estorbaba a cada instante, no por lo llena y lo voluminosa, no porque fuese muy pesada, sino porque era la tuya. Nos quedamos uno junto al otro mirando hacia el cono de vértice lejano, infinito, que dibujaban las vías del tren, ausente aún. No tardaría mucho en llegar, aunque yo recuerdo ahora que a mí me pareció entonces un tiempo muy largo el de su espera. Mientras tú intentabas forzar en tu imaginación la unión de los 2 raíles en un punto más allá del infinito, yo en un vano intento de alejarme de ti, de desprenderme, quise poner mis ojos en las otras personas que en ese preciso instante de nuestras vidas, en ese instante de ruptura, de despegue definitivo, habían tenido la ocasión o la necesidad, tal vez, de acudir a nuestra cita para contemplar, si así lo hubiesen querido o siquiera sabido, el adiós definitivo entre 2 seres que nunca dejaron de amarse. Recuerdo a un joven adolescente que estaba sentado en uno de los bancos del andén. Tenía su espalda curvada y su cabeza hacia abajo, los antebrazos apoyados en los muslos y las manos anudadas entre sus rodillas. Recuerdo también a una pareja muy arreglada y bien vestida, de unos 50 años cada uno, juntos pero no agarrados de las manos. Estaban en actitud de espera. Miraban ambos a la lejanía, al rumor del tren que estaba por llegar. No llevaban maletas ni bolsos. Debajo del sombrero de él aparecía un enorme bigote, tan grande que parecía falso como de un mal disfraz. Había también una anciana. Estaba al otro lado del andén. Debía haber entrado por otra puerta de acceso, una que diera al jardín exterior. Y allí se había quedado la mujer, en silencio, pero observándolo todo, poniendo atención a todo lo que ocurriera, al joven, al matrimonio, a nosotros. Creo que el hombre del sombrero y del enorme bigote fue el primero en percatarse de la llegada del tren. Antes de que tú pudieses verlo sobre los raíles, él ya le dijo a la que parecía su esposa: «Ahí viene». Entonces la agarró a ella de la mano. El joven no se movió siquiera, ni levantó la cabeza ni dirigió su mirada a ningún sitio más que al suelo de albero del andén. La anciana quiso avanzar un paso, pero al instante decidió que era mejor quedarse en el lugar que ocupaba, escrutándolo todo con evidente nerviosismo. Tú, entonces, te giraste levemente y me miraste, ahora sí, a los ojos, para decirme: «Aquí está, me marcho». Yo no supe qué decir y preferí callarme. Tal vez nunca fuese tan imaginativo como tú creías. Una vez que el tren se detuvo en el andén de la estación, yo te di tu maleta y sin darme un beso me dijiste: «Adiós, Miguel». Y con un ágil movimiento te aproximaste a la puerta más cercana, subiste los escalones y fuiste devorada por el vagón. En ese instante creí ver un fogonazo que salía de la boca de la locomotora, como si ésta fuera un auténtico dragón. Después creo que me giré para no mirarte y acabé derrumbándome en el banco más próximo. Ya sentado pude ver cómo te movías por el interior del vientre del dragón hasta que encontraste el lugar adecuado para depositar tu maleta, abrir la ventana y ahora también sí, lanzarme un beso con tus labios y con tu mano. Yo vi cómo ese beso cogió impulso con el soplido de tu boca
y cómo salió revoloteando con formas y colores brillantes, elevándose. Cuando el tren partió de la estación, dejándome en aquel banco de hierro que ahora forma parte íntima de mi vida, como forman parte de ella mis manos, tu piel o tu sonrisa, pude ver cómo ese beso tuyo fue transformándose en mariposa de colores y sin dirección aparente, caótica, ésta fue describiendo en el aire del final de la tarde curvas bruscas, espasmódicas. Esta mariposa de colores fue a posarse sobre la copa del sombrero del hombre de enorme bigote. Después rozó la mejilla de su señora, y en ese instante ella le acercó sus labios a él y le dio un beso que él recogió con evidente deseo. No quiero decir que el roce de la mariposa en la mejilla de ella fuese la causa del beso que ella le diera a él. Quiero decir lo que digo, que coincidió el roce con el deseo de ella de darle un beso a él y con el deseo de él de recibir ese beso por parte de ella. Después, el beso mariposa siguió volando azarosamente hasta posarse en las manos caídas del joven de mirada gacha. Yo vi cómo éste levantó la mirada hacia el horizonte durante unos segundos para después elevarla hacia el cielo. En ese instante su boca llegó a esbozar una sonrisa. Finalmente la mariposa o el beso se decidió a buscar la salida del jardín y allí se cruzó con la anciana, quien suspirando de alivio marchó con ella revoloteando sobre su cabeza hacia afuera, hacia el jardín. Yo permanecí en el banco, solitario. Ningún beso me llegó de tu mano blanca, ninguna mariposa tuvo a bien dedicar un instante a saludarme desde su vida breve. A veces, al caer de la tarde, acudo a esta estación a intentar reencontrarme con ese beso tuyo que se quedó flotando en el aire convertido en mariposa. No hay tarde de primavera que no llegue a este andén, buscando, no sé, una cita imposible, tal vez, y me encuentre con un beso ausente, flotando en el aire como ese beso tuyo que salió de tus labios para decirme adiós. Por esto puedo decir todo lo que dura un beso. Un beso dura siempre, incluso si nunca fue recibido. El pasado martes 19 de diciembre tuve el privilegio de presentar en el Real Círculo de Labradores de nuestra ciudad la primera novela de la escritora sevillana Victoria Zambrana Hervás, La orilla de la memoria. Ante un salón repleto de público de todas las edades, nos acompañaba el gran comunicador y veterano locutor de radio Quino González. La orilla de la memoria, cuyo making of acaba de sacar a la luz la prestigiosa revista literaria Zenda, ha sido publicada por la editorial Aliar de Granada en su colección Titania. Victoria Zambrana, profesional de la abogacía, es además una narradora dotada de un estilo dinámico y ameno, así como de un singular poder de observación y caracterización en el tratamiento de ambientes y personajes. Recordemos que en 2020 ganó el concurso de novela breve de la editorial Don Book con el libro de relatos Incertidumbres. En La orilla de la memoria despliega Victoria ante nosotros la vida y avatares de una mujer, Mar Carrión, con la ciudad de Sevilla como fondo. Una obra redonda, cuyo tema principal es la memoria, pero que no se halla exenta de intriga, así como de referencia a otros interesantes temas como el maltrato, la amistad, el paso del tiempo o el amor. Hoy nos acompaña su autora, Victoria Zambrana, en el programa para hablarnos no solo de esta novela,
sino de su trayectoria literaria, sus lecturas, del proceso creativo de sus obras y de sus proyectos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en La Estantería. Bienvenida, Victoria, a esta que es tu casa. Hola, buenas tardes a todos los oyentes del programa La Estantería de Radio Proverso, que dirige Tomás Sánchez Rubio. Soy Victoria Zambrana Hervás y estoy encantada de poder intervenir hoy en este programa. Quiero contaros en primer lugar que el pasado 19 de diciembre he tenido la ocasión de presentar mi primera novela, La orilla de la memoria, publicada en noviembre por la editorial Aliar en la sede de Real Círculo de Labradores, en Sevilla. Y quiero dar las gracias a Tomás Sánchez Rubio por su magnífica presentación y también a las más de 100 personas que allí acudieron para acompañarme. Me gustaría comenzar por explicar cómo empecé a escribir. Bueno, la respuesta es muy sencilla, leyendo mucho. Yo siempre me recuerdo de niña con un libro en la mano. En mi casa de pequeña leía todo libro que veía. Empecé, por supuesto, que me imagino como todos los niños, pues con los cuentos, los tebeos, los libros de los 5. Yo corría enseguida, terminaba los deberes y me ponía a leer. Ojalá hubiera tenido yo entonces de niña un libro electrónico, como tengo ahora. Me hubiera encantado, la verdad. Yo en un principio de niña quería estudiar ciencia porque me gustaban las matemáticas, pero a los 12 años, en las clases de literatura del colegio, descubrí a Bécquer y a Machado. Y a partir de ahí ya decidí estudiar letras. Ya cambió radicalmente mi vocación. Y bueno, algunos poemas sí, hacia los 20 años escribí algunos poemas, pero nunca he escrito prosa. Hasta hace 5 años que me apunté a un taller de escritura creativa en una librería y bueno, básicamente era para escribir relatos, te daban como algunas indicaciones, algunas pinceladas, pero yo me tuve que enfrentar con el temido folio en blanco y lanzarme a escribir, sin red. Vamos, en ese momento fue como si me quitaran un tapón y empezaron a surgir ideas en mi cabeza, casi todas de madrugada, cuando no podía dormir, para escribir nuevos relatos, no solo los del taller, sino otros que se me ocurrían. Y entonces en el 2020, después del confinamiento, que fue cuando completé todos estos relatos, me presenté a un concurso de novela breve que organizaba la editorial Don Book. Y gané, y lo gané con este conjunto de relatos que se titulaba Incertidumbres. Luego, a principios del año pasado, hice un taller de noveleta, también en la misma librería. La noveleta es algo entre el relato y la novela corta. Sí, unas 40 páginas eran en total. Pero luego, cuando acabó el taller, pues yo, no sé, me entró la idea de completarlo. Escribí de una manera un poco compulsiva. Y de nuevo, otra vez, gracias a estas ideas de madrugada, en mis noches de insomnio, hasta completar esta novela que tiene 200 páginas. Bueno, quisiera hablar ahora de mis libros preferidos, que creo que eso es muy importante y marcan mucho a una persona. Yo siempre he leído bastante y además todos los días. Es muy raro que yo me haya acostado alguna vez sin leer algo por la noche. Yo qué sé, en mis 20 años pues me leí todo de Carmen Martín Gairte, Miguel Delibes, Antonio Gala, que me gusta mucho, Javier Marías, Almudena Grandes. En fin, leía mucha novela histórica, que ya he abandonado un poco, y la novela negra y psicológica, que es mi preferida. Yo creo que esta inclinación que yo tengo hacia la novela negra o el thriller puede deberse a que mi madre, que todavía es una gran lectora, a pesar de sus años, pues cuando yo tenía 14 años, compró la colección completa de Agatha Christie. Y es que me la bebí literalmente, me gustó mucho, ¿no? Y además me la releí varias veces. Luego también tengo que señalar un libro que me regaló una buena amiga a los 25 años, que es Un mundo para Julios, de Brais Echenique, un autor peruano. Es un libro lleno de ironía, de ternura, de humor. En fin, me gustó tanto que lo he releído varias veces en estos años. También me marcó
Clive Staple Lewis, o como yo le digo, C.S. Lewis, que es el autor de las novelas infantiles de fantasía Crónicas de Narnia, pero también de muchos ensayos, como por ejemplo Cartas del Diablo a su sobrino, Los Cuatro Amores, El problema del dolor y, por supuesto, Una pena en observación. Este libro, de solo 50 páginas, que yo cito varias veces en mi novela. Hace poco una persona a la que quiero mucho, al leer este libro, me comentó: es muy duro pero esperanzador. Y estoy completamente de acuerdo. Lewis fue un profesor de Oxford de literatura, y pienso que su explicación de la motivación que tenemos para leer me parece magnífica. Porque dijo Lewis que leemos para saber que no estamos solos. No para no estar solos, sino para saber que no estamos solos. Bueno, creo que es un resumen muy bueno y que conecta con las emociones. Por ejemplo, también me gusta la explicación de Vargas Llosa en su ensayo La verdad de las mentiras, que él se extiende un poquito más y analiza por qué leemos. Cito textualmente: porque a la vida real, la vida verdadera, nunca ha sido ni será bastante para colmar los deseos humanos, y porque sin esa insatisfacción vital que las mentiras de la literatura a la vez azuzan y aplacan, nunca hay auténtico progreso. Bueno, los libros que puedo destacar que me hayan gustado especialmente en estos años recientes, pues yo señalaría un poco, la verdad. Secretos del Arenal me gustó muchísimo, de Félix González Modroño, o La sospecha de Sofía, de Paloma Sánchez Garnica, la trilogía del Bastán, de Dolores Redondo, o Las travesuras de la niña mala, de Vargas Llosa. También puedo citar Tú no matarás, de Julia Navarro, pero bueno, por citar solo algunos, vamos, no me voy a extender más. Luego, mi experiencia con el mundo editorial como novata ha sido bastante interesante, porque, a ver, yo he visto que casi todas las editoriales lo que ofrecen hoy día a los autores noveles, como soy yo, es una autoedición. Obviamente es un negocio, no quieren arriesgarse y yo lo entiendo, pero y además te responden enseguida, te responden en un día o dos aceptándolo, pero yo quería una editorial tradicional. Entonces tuve paciencia, me esperé y me gustó la oferta de la editorial Aliar, y además pienso que el contrato que me mandaron estaba muy bien redactado, o sea que bueno, pues me decidí. Y la verdad que estoy muy contenta. Luego me han incluido en la colección Titania de novela de esta editorial, que es de nueva creación este sello, junto a una novela finalista del Premio Planeta del 2017. Pues algo que me impresiona bastante. Bueno, llegamos ya a mi novela, La orilla de la memoria, casi recién nacida. La trama de esta novela... yo no creo que sea el amor, como me ha dicho alguien hace poco, sino es la memoria, Aunque hay amor en el libro, por supuesto. Pero yo creo que en la memoria se pueden quedar fijados muchos aspectos de la vida, pues yo que sé, una tragedia, una decepción, una despedida, una traición, en fin, muchísimas cosas. Pero yo elegí este tema porque siempre me han obsesionado los recuerdos. Hay algunos que, como hablo en esta novela, que se nos aparecen a traición y se quedan como fijados como una astilla inamovible. Por mucho que nos empeñamos en eliminarlo, pues vuelven a resurgir. Yo es que me pregunto muchas veces por qué olvidamos lo que hicimos la semana anterior, por ejemplo, y recordamos de manera un poco obsesiva algunos acontecimientos de nuestra vida. Bueno, yo creo que la explicación es la memoria sentimental. No le encuentro otra explicación. Bueno, y esta novela, que creo yo que es una historia de un poco de corte intimista y psicológico, quería hacer un análisis precisamente de esto que estoy hablando, de cómo ciertos recuerdos se enquistan. Y hay gente pues, que se queda anclada en el pasado, ¿no? Se queda como fija en un punto y no puede avanzar. Y como dice Cicerón, que además en una cita que incluyo al principio del libro, el que sufre tiene memoria. También quería hablar
en esta novela del sufrimiento de las mujeres que padecen la lacra del maltrato. Vamos a ver, no es el tema principal del libro, sino una subtrama que además ocupa muy pocos capítulos. No es, pero bueno, intenta reflejar y hacer reflexionar sobre esta cruel realidad a la que parece que nos estamos acostumbrando. Otro tema muy importante del libro es el Alzheimer. Yo he visto en familiares cercanos a mí los efectos de esta enfermedad y una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención ha sido cómo en medio de la nebulosa de la mente que olvida permanecen intactos muchos recuerdos de la infancia, muchísimos. También he visto de cerca casos de memoria excesiva, el recordar detalles muy nítidos, con fechas, diálogos exactos. Esto puede ser una bendición, pero pienso que también es una especie de castigo, porque ¿cómo te desconectas de tantos datos que pueblan tu cerebro? El otro día leí que el psiquiatra Enrique Rojas decía que la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Por otro lado, como he dicho antes, han sido mis noches de insomnio las que han propiciado este libro, porque he escrito mucho y he imaginado mucho de madrugada y he escrito en las notas del móvil, no sé, ideas de manera un poco desordenada, claro, y luego ya a la luz del día pues la intentaba poner todo en pie, hasta que, bueno, el resultado es esta novela. Sevilla se sitúa como telón de fondo de toda la historia, aunque la protagonista, que se llama Mar, vive en Barcelona y Madrid gran parte de su vida, pero para ella Sevilla es su hogar, el lugar sentimental en el que siempre puede refugiarse. Yo misma he recorrido la calle Betis hasta llegar al domicilio de ella, de la protagonista. Y he visto que todo ha cambiado, los bares, las cafeterías, las casas, en fin, desde mi juventud. A la Triana de entonces, que yo recuerdo, apenas se la reconoce. Por ejemplo, el tramo que transcurre entre la parte peatonal de la calle San Jacinto y hasta el Altozano. Se ha cambiado por completo. El hecho de situar el domicilio de Mar en la calle Betis ha sido un homenaje a mi padre, al que además dedico mi libro. Pues él vivió en la calle Betis hasta que se casó con mi madre y al final de su vida pues se obsesionó un poquito con esta casa que había sido su hogar de infancia y adolescencia. Se obsesionó bastante, vamos. Luego, en cuanto a los demás lugares que aparecen, pues la descripción precisa del ambiente universitario de la antigua fábrica de tabaco no es casual, porque yo misma estudié Derecho allí a finales de los años 80, o sea que conozco un poquito el ambiente. Luego cualquier sevillano puede reconocer aquí pues ciertos locales que yo misma, por supuesto, he frecuentado desde hace mucho tiempo, como el Café de la Prensa o la Albariza, la Primera del Puente, José Luis, Abade, la Quesería, en fin, y muchas calles del centro de Sevilla. Todos referencias locales que conozco de primera mano, pero aquí tengo que advertir algo muy importante. Y es que esta novela es inventada por completo. Lo digo por una razón. Vamos a ver, el otro día vi un vídeo en un canal de YouTube de una profesora de escritura que contaba algo que a mí me ha ocurrido con esta novela. Y es que las personas más cercanas a ti, las que más te conocen, tienden a leer tu libro intentando reconocer en cada situación o personaje algo de tu propia vida. Y yo tengo que decirlo muy claro, esta novela no tiene nada autobiográfica, pero nada, no es mi vida. Bueno, he intentado ponerme en lugar de los personajes para comprender cómo piensan o por qué actúan y he imaginado una trama alrededor de unos personajes de ficción. Y bueno, para dar un toque de humor me gustaría contar un par de anécdotas que me sucedieron cuando publiqué el libro de relatos hace 3 años, Incertidumbres. Los relatos, muchos, trataban de asesinatos. Entonces recuerdo que una amiga me llamó por teléfono, muy indignada, que tenía que hablar conmigo y me preguntó que de dónde me venían esos instintos asesinos. Pues yo me quedé sin saber qué responderle, la verdad. Y otra persona me dijo algo
incluso peor, que aquellos relatos eran sobre mí misma, porque yo llevaba toda mi vida haciendo contratos, soy abogada, en fin, y me dijo textualmente que no podía tener imaginación. Bueno, yo no le respondí en absoluto, pero pienso que una persona ninguna profesión te impide tener imaginación. Otra cosa es que tú quieras encerrar esa imaginación y funcionar con un cerebro de robot. Pero vamos, cualquier persona puede imaginar. Bueno, y en cuanto a la difusión de este libro, de La orilla de la memoria, el 4 de enero se ha publicado el making of en la prestigiosa revista Zenda, del XL Semanal, fundada por Pérez Reverte. También la editorial Aliar va a organizar una presentación en una librería de Madrid, pero en febrero, pero la fecha está aún por determinar. Lo que sí está fijada ya es una firma de libros en la Casa del Libro de la calle Velázquez, en el centro de Sevilla, el 15 de marzo a las 5 de la tarde. Así que os invito, por supuesto, a todos a pasaros. El libro está disponible tanto en la página web de la editorial Aliar como en las librerías, por supuesto, y también en Amazon. Y mi deseo, como todos los que escriben, es que me lean. Y yo sigo escribiendo. Mi próximo proyecto es otra novela. De hecho, comencé una y la tenía estructurada entera, pero he preferido guardarlo en un cajón y escribir otra cuyo argumento se me ha cruzado en el camino. Para terminar, me gustaría leer el inicio de La orilla de la memoria. Es muy breve, solamente es un párrafo. Escribo estas líneas porque tengo miedo. Es un miedo seco y helado que me invade sin remedio. Siento impotencia, rabia y frustración, pero ante todo una inmensa ansiedad que me hiela por dentro. Se me escapan los recuerdos sin que yo pueda hacer nada por retenerlos. Igual que el tiempo nos aplasta la existencia y nadie puede evitar que se evaporen las horas y queden sepultadas por el futuro, que siempre llega con su seguridad implacable y chulesca para quedarse y arrasar con todo. Aunque la suya es una victoria fútil, porque enseguida se convierte en pasado y la rueda sigue girando. Aunque yo ni siquiera puedo agarrarme el consuelo de la memoria, que mitiga el alma devastada ante este ritmo vertiginoso y consigue amarrarte a tu propio pasado. Yo la estoy perdiendo un poco cada día y presiento que no puedo hacer nada por evitarlo. Bueno, pues para finalizar os animo a todos a la lectura de La orilla de la memoria y espero que disfrutéis y os emocionéis de la misma manera como lo he hecho yo al escribirla. Muchísimas gracias a Tomás y a todos los oyentes de La Estantería. Un saludo. En la apacible Samaria, hacia donde el sol se pone, en túmulo de esmeralda yace un gigante de flores. Verde atlante de los cielos, tanto su beldad se opone, que siendo cielo en la tierra parece en el cielo monte. Cerrándole al viento el paso, sube hasta la esfera, donde pedazo del cielo fuera a ser unas las colores. Sin que el sol se albergue en ondas, se le niega el horizonte y hace anochecer el día cuando amanecer la noche. Aqueste pues cuyas plantas, aun en variedad conforme, son cultura celestial, de aquel jardinero noble, de aquel venerable sol, que en más luminoso coche, por eclíptica de viento, planeta de fuego corre, de aquel que rigiendo rayo, quemó los vientos veloces, cuando abrasado el Carmelo eclipse vio de dos soles. Este en la más eminente punta, que en su luz se esconde, virgen rosa planta bella, porque del sol se corone. Casta azucena o jazmín suave, cuyos colores en viva aroma los cielos piadosamente recogen. Santo Carmelo, tu planta estereza, porque logre su hermosura sin que el viento o la marchite o la borre.
Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestro admirado Calderón de la Barca, concretamente con el romance titulado Descripción del Carmelo y alabanzas de Santa Teresa. Calderón empezó a ir al colegio en 1605 en Valladolid, porque allí estaba la corte, pero el padre, de carácter autoritario, decidió destinarlo a ocupar la capellanía de San José en la parroquia de San Salvador, que había reservado la abuela Inés de Riaño y Peralta al hijo mayor de la familia, que habría de ser sacerdote. Ya en Madrid, la familia se instaló en 1607 en una casa de la calle de las Fuentes que hacían esquina con la bajada a los Caños del Peral. Pedro Calderón ingresó en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid en 1608, situado donde ahora se encuentra el Instituto de San Isidro. Allí permanecería hasta 1613, estudiando gramática, latín, griego y teología. La amplia formación que recibiera en tal institución amplió su conocimiento y lecturas, configurando de manera decisiva su producción literaria y su vida. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.